Creo que un poquito más, ya llegando a la mitad de la primavera, o un poquito menos de la mitad, pero ya empiezan a bombardearnos con información, tanto en las publicidades, en los medios, en las redes sociales. También, vamos a decir así, hay influencers que ya empiezan con estas campañas que tienen que ver con llegar al verano. ¿Y qué es llegar al verano? ¿Qué implica llegar al verano? Este mito que tenemos tan arraigados, tanto hombres como mujeres, que nos atraviesa, y cómo poder empezar a desarmarlo o seguir desarmándolo, porque de hecho ya es algo que hace bastantes años que se viene cuestionando y nos venimos cuestionando. Esto de que empieza el calorcito y empezamos a, bueno, tengo que llegar al verano, y qué representa y qué hay detrás de todo esto. Y para poder hablar sobre esto estamos en comunicación con Ivana Raimondo, que es nutricionista. ¿Cómo estás, Ivana? Buenas noches. Hola, Yaslia, ¿cómo estás? Buenas noches, un placer hablar con ustedes. Hola, bueno, un gusto saludarte. Y bueno, nada, vemos los gimnasios llenos, los parques llenos, vemos por todos lados que la dieta de acá, que la dieta de allá, esta obsesión por llegar al verano o llegar en determinadas condiciones al verano. ¿Cómo podemos hacer? O sea, primero, ¿qué opinión te merece? Y de ahí lo vamos desarmando. Exactamente como decís, pareciera como que la gente se acuerda a último momento, y no olvidemos que estamos hablando más allá de una cuestión estética, que la persona, si bien la queja mucho y la complica, también estamos hablando de una cuestión de salud. Entonces, apurarnos, querer apresurar a veces cuestiones de salud, no nos olvidemos que conllevan otros riesgos. Entonces, la realidad es que ahí es donde nosotros los nutricionistas estamos hoy en día tratando de hacer mucho más hincapié y concientizar de crear hábitos saludables y dejar de lado lo que es la dieta para llegar a, ¿sí? Entonces, de esta manera empezamos a construir hábitos que se van a sostener en el tiempo. Esos hábitos después son los que van a dar esos lugares a cierto permitido, lo que me gusta, relajarme un poco más, tener margen después para ajustar si necesito por determinados objetivos, pero la base siempre va a ser buena. Claro, y también llegar al verano, esto que tiene que ver con un mandato de la delgadez y la hegemonía, y qué hay detrás de todo esto, porque en pos de un objetivo relacionado con una imposición más cultural, vamos a decirle, quiero creer que es así, quizás estoy confundida o equivocada con esto, pero detrás de eso, ¿cuántos trastornos se esconden también? Pero por supuesto, y esto la realidad es que es algo que atraviesa tanto a hombres, a mujeres, cada vez más los adolescentes también se ven involucrados, todo eso obviamente llevado por la industria, las redes. Entonces, ahí vuelvo a repetir, los nutricionistas, en eso nos unimos todos, de crear una nueva conciencia de los hábitos saludables. Y digo los nutricionistas porque es fundamental que la gente pueda acudir a profesionales capacitados, en este caso pueden ser médicos nutricionistas, licenciados en nutrición, que tenemos la capacidad de acompañar el conocimiento para acompañar cada objetivo, que eso es fundamental. Cada objetivo tanto a nivel de salud, a nivel objetivo físico, como también conociendo sobre nutrición, ¿sí? Obviamente la industria acompaña un montón, desde el lado, podríamos decir, un poco negativo a veces, y las redes sociales que nos dan, como vos decís, ¿no?, ese mandato de tengo que llegar de determinada forma al verano, ¿no? Porque tengo que estar en la playa, porque tengo que lucir cierta ropa, por lo que fuese. Entonces eso nos pone una presión y dejamos de lado lo más importante, que es la salud. No, y también, ¿sabés qué, Ivana? Algo que, bueno, la otra vez lo veía en redes, porque obviamente ya es un tema del cual se está empezando a hablar, y bueno, y por suerte hoy quizás las redes sociales también desde el otro lado sirven para hacer contrapeso a esto, ¿no? Y van apareciendo cada vez más voces que van como poniendo en jaque
todos estos mandatos que van apareciendo, porque yo quizás tengo la posibilidad de poner mis redes sociales y opinar, que quizás antes eso no ocurría, ¿no? Antes de las redes sociales. Y es que necesitas para tener un cuerpo de verano, un cuerpo y que sea verano, o sea, nada más que eso. Y suena muy gracioso decirlo, que sí, obvio, eso es obvio, pero es que necesitas para tener un cuerpo de verano. Y no es estar flaca, ser linda, tener el cabello así asá, estar bronceada, estar estilizada, ¿no? Como que hay un montón de cosas que están impuestas, que parecen obvias y otras que no tanto. Exactamente, exacto. Y ahí, obviamente, como vos decías, ¿no? También aprovechar estas redes sociales para dar mensajes positivos y que construyan. Si bien hay un montón de mensajes que nos presionan, ¿no? Para llegar, también podemos mostrar las formas y el camino a través de esas redes para llegar a lo que uno desea, a lo que uno no solamente aspira como objetivo de me presionan a esto, sino de cómo lo puedo lograr con algo real, ¿no? Y con el cuerpo que tengo y con las posibilidades que tengo, porque a veces también pasa mucho esto, ¿no? De que seguir una dieta requiere o cierta posición económica o ciertas posibilidades o ciertos accesos a un montón de cosas, y la realidad, lo digo por experiencia, digamos, en consultorio, se puede con todo lo que cada uno tenga, ¿no? El tema es, como decía antes, el acompañamiento, ¿sí? Poder estar realmente asesorado con personal de salud. Claro, y también eso que vos decías, ¿no? Para llegar al verano tengo que tener un cuerpo y que sea verano. Obviamente ahí también los profesionales evaluamos mucho lo que es la composición corporal. Muchas veces se crean imágenes que son irreales de ese cuerpo de verano, ¿no? Claro, a eso mismo iba a apuntar con respecto a hilarlo con la alimentación, que es uno de los ejes sobre los cuales ronda principal culturalmente alrededor de este tema, es la alimentación, ¿no? Que por ahí escuchamos decir, no, me tengo que cuidar más porque empezó el calorcito, porque quizás me quiero poner una remerita o un vestido, o hablando de varones también, quizás una musculosa, ¿no? Y la charla por ahí redunda mucho en la alimentación y de comer bien o de alimentarse. ¿Cómo se relaciona o cómo es tu rol o tu desafío como nutricionista frente a un paciente que quizás viene con detrás, obviamente solapado o inconscientemente, con esta presión o la desesperación, vamos a decirlo así, por llegar a tal o cual fecha, teniendo en cuenta que los tiempos en elaborar un plan y crear hábitos llevan mucho más que solamente un trimestre? Sí, pero por supuesto, por supuesto. Piensen que incorporar un hábito nos tarda aproximadamente entre 200 y casi 360 días. O sea, un hábito tardamos en incorporarlo casi un año. Entonces piensen que nosotros en las consultas, en los planes de alimentación y demás, no ponemos un solo hábito, ¿no? Es, bueno, tomar agua, incorporar las frutas, hacer ejercicio. Son cosas que es de a poquito, a cuentagotas, y decir y repetir y volver a acompañar y decir de otras maneras al paciente, todas estas cosas que sean importantes. Yo la realidad es que en las consultas me manejo de esta manera, ¿no? Obviamente esa educación alimentaria, ¿no? Para tener la base de los hábitos saludables, pero también cuando, como vos decís, llegan con esto que los aqueja mucho, ¿no? Como en parte media veces solapado de, bueno, la presión de tengo que llegar así, estoy re mal. Claro, todo para ayer, vienen y te dicen, tengo que bajar tanto, ¿no? Y bueno, ahí algo súper importante, por ejemplo, es evaluar la composición corporal. Porque esa composición corporal va a ser de cada persona diferente. Entonces, vos de esta manera le mostrás al paciente, la persona tiene la posibilidad de ver en estos estudios que a veces se hacen a través de un estudio que se llama InBody, capaz que alguno lo escucha y dice, sí, yo me hice, o antropometrías, en la que podemos ver la composición exacta de cómo estás hoy, y no solamente tener en cuenta el peso, que es esta cosa que también queremos como sacar de la cabeza de la gente. Solo el peso, tengo que pesar tanto, tengo que bajar tantos kilos. Lo que importa es tu composición corporal. ¿Y cómo? ¿Cuánta masa muscular tengo? ¿Cuánto tejido graso?
en mi cuerpo, no en el de otros, Claro. porque me lo indican. Sí, y preguntarte con respecto a esto que comentás de la medición, que es muy diferente quizás de la nutrición hace algunos años, que era más que nada la altura y el peso, ¿no? Hoy hay otras Exacto. mediciones, como bien decís, la composición corporal, que hablando esto de cultura, ¿no? Antes era, bueno, el peso y la medida, que es lo que se ve, y hoy es la composición corporal, que es lo que no se ve, que es mucho más importante y que tiene que ver más con cómo se siente la persona en su cuerpo a cómo se ve, que eso viene después, ¿no? Como 3 vagones después del tren. ¿Cómo haces para trabajar con la persona esto, ¿no? Decir, bueno, quizás no en esta urgencia, ¿no? De encajar, ¿cómo haces para trabajar con la persona lo que no se ve, pero sí se siente? Exactamente, bueno, eso es algo que yo, por ejemplo, apunto mucho, más allá de, le digo, ¿no?, de los resultados físicos y concretos, de cuestiones numéricas. Le digo a la persona, no te preocupes, de eso me encargo yo. Vos decime cómo te sentís, cómo descansás. Por más que, obviamente todos andamos a las corridas, pero por más que duermas 6 horas, ¿sentís que son de mejor calidad que hace un par de semanas atrás? ¿Cómo te sentís que rendís en tus entrenamientos? Levantas más peso, haces más pasadas en caso de que, no sé, de que corran, o tenés mejor resistencia de capacidad respiratoria. ¿Cómo te sentís para, por ejemplo, me pasa a veces, tengo maestras, ¿no? ¿Cómo te sentís jugando con tus alumnos, sentándote en el piso? Son cuestiones que a veces parecen pavas, porque pareciera, ¿no?, que no tienen que ver con la nutrición, pero sí hablan de el estado físico de la persona, de aumentar esta masa muscular, que es lo que me mejora mi rendimiento, y por sobre todo quiere decir que de la manera en que me estoy alimentando está siendo la correcta, porque piensan que ese va a ser el combustible. Claro, claro, claro. Y es como, es poder hacer hincapié en cómo me siento en mi cuerpo, me siento cómodo, también relacionado a la energía, a la vitalidad, al descanso, como bien decís, y que también algo importante que preguntarte con respecto a esto de los resultados, ¿no? Que imagino que también es como un factor con el cual debes trabajar con tus pacientes en relación a esto, ¿no? De llegar al verano donde pensamos que la gordura es igual a fealdad, ¿no? ¿Cómo lo trabajás o cómo lo abordás? Exacto, la realidad es esa, ¿no? Como empezar a desterrar un poco que el resultado lo da solo la balanza, ¿no? Y cuando uno empieza a mostrarle a la persona que hay otras formas de ver tu composición corporal, te juro que empieza a caer esa ficha, ¿no? Y se empieza a cambiar el chip de que, bueno, lo que importa es cambiar mi composición, que esa composición, ¿qué es lo que va a llevar? A que yo me sienta mejor físicamente porque tengo mejor resistencia y por consecuencia cambia el aspecto físico. ¿Pero en qué sentido cambia el aspecto físico? No por cómo me dice la revista que tengo que estar o las redes o lo que sea, sino que mejora la apariencia. Porque es cierto y está comprobado que mayor cantidad de masa muscular, sin irnos a deportistas ni nada por el estilo, pero mejorar tu composición de masa muscular mejora el aspecto de la piel, mejora la tensión de esa piel, mejora lo que muchas veces a las mujeres nos molestan, la famosa celulitis, ¿sí? Mejora todo lo que es la cuestión de la grasa abdominal, ¿sí? Generar mayor tejido muscular reduce, por consecuencia, el tejido adiposo. Entonces, la realidad es que ahí, cuando van viendo esos cambios, que, como digo, obviamente hay una consecuencia física, empiezan a darse cuenta que ese era además el camino, que solamente obsesionarse con la balanza. Pero es un camino, y como todo camino, tiene que estar acompañado. Sí, qué bueno todo esto porque nada, es algo con lo cual, como bien decía al principio, ¿no? Es algo que está
estaba súper instalado, y también esto del constante estímulo y bombardeo con respecto a todo lo que nos rodea, ¿no? Desde las publicidades hasta los medios, las redes sociales, obviamente también vamos a decir influencers, gente famosa o reconocida que también, ¿no? Con todo, no solamente con la alimentación, sino con un montón de factores que todo hace que, bueno, no estás como deberías estar para llegar al verano, o hay algo quizás que te falta, o hay algo que te sobra, o hay algo que está mal, ¿no? Entonces eso a veces es difícil escaparle, y ni te digo, dependiendo de quizás también herencias familiares o creencias dentro de un circuito familiar, también es muy importante, y bueno, el acompañamiento de profesionales es indispensable. Ivana, acá hay oyentes que están preguntando dónde te pueden contactar, si tenés redes sociales o alguna web donde te puedan encontrar. Sí, me pueden encontrar en Instagram, estoy como nutri.ivana, con doble N, Ivana. Ahí obviamente pueden encontrar algo de contenido, me pueden mandar un inbox, cualquier consulta que quieran. Yo atiendo en Capital, pero cualquier consulta también se puede hacer virtual. Cualquier duda estoy a disposición, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias, Ivana. Y bueno, para poder charlar de estos temas que parecen charlados, que parecen obvios, pero bueno, evidentemente hay mucho todavía por recorrer. Por supuesto, gracias por interesarse también en este tema, que es súper importante, y sobre todo empezar a generar conciencia y por lo menos dejar ahí el bichito que quede como revoloteando de me quiero sacar dudas, quiero tener más comportamiento en esto. Como dije al principio, también se trata de salud. Un abrazo grande. Estábamos en comunicación con Ivana Raimondo, nutricionista, para hablar un poco y